Mis hermanos, buenos días. Para mí, siempre que puedo tener la oportunidad de estar frente al pueblo de Dios, doy gracias, porque antes de ser creyente yo era completamente mudo. No que no podía hablar, sino que en mi casa la comunicación era casi nula. Buenos días mamá, buenos días papá, buenas noches mamá, buenas noches papá, y pare de contar. Crecí así hasta los 17 años, cuando el Señor, a través de un compañero del colegio, entonces me habla de Dios, y por la misericordia de Él camino entonces un poquito de tiempo ahí, ¿verdad? No les voy a decir cuántos años tengo, pero calculen más o menos. Y entonces empiezo a hablar un poco más, y Dios me da una gran bendición a través de mi esposa, que es bastante comunicativa y viene de una familia bien comunicativa. Entonces no me tocó más que empezar a hablar. Pero creo que lo más relevante dentro del tiempo que llevo con el Señor es poder comunicar la palabra del Señor. Y anhelo de todo mi corazón que en esta mañana pueda entonces expresar la bendita palabra del Señor lo más exacto posible. Y mi anhelo entonces es que no solamente llenemos un tiempo, sino que podamos ser instruidos por la palabra del Señor. Y para esto el pastor ha orado por mí. Quizá yo voy a orar, no va siendo inválida la oración del pastor, solamente voy a orar después de la introducción. El tema de hoy tiene que ver con la honra. Y este tema entonces, quizás el director esta mañana ya lo mencionaba, ¿verdad? Decía, creo que este tema ya lo hemos visto varias veces, este versículo ya lo hemos visto varias veces. Es uno de los pasajes que voy a usar, el que el director en esta mañana tomó, pero a manera general diríamos que la honra tiene que ver entonces con un elemento tan importante en la Escritura, que es mencionado en varios de los libros sagrados, de lo que usted le conoce entonces como la palabra de Dios o como la Biblia. Esta honra es una expresión, es decir, no puede quedarse solamente a nivel de conocimiento o a nivel mental, tiene que ser expresada para darle la categoría de honra. Y usando un diccionario común diríamos que la honra es una expresión de amabilidad, respeto, gratitud, amor, admiración hacia alguien o hacia algo. La honra también nos permite desarrollar entonces buenas relaciones. Y empezaremos entonces en esta mañana tocando uno de los aspectos muy importantes que tiene que ver con la familia. Es ahí donde los hijos empiezan entonces a desarrollar el tema de la honra, pero también es ahí donde los padres deben empezar a enseñar el tema de la honra. En el contexto de la fe cristiana es esencial para la relación entre el creyente y el Dios al cual él anhela y desea conocer. La honra también es un valor que es muy representativo en la Biblia y se entiende como el respeto o consideración hacia una persona o hacia Dios. En el caso de la honra a Dios se trata entonces de reconocer su grandeza, su poder, su majestad. Eso tiene que ver entonces con la honra hacia el Señor. Mostrar gratitud y también obediencia. Ninguna persona entonces que dice honrar a Dios y no obedece la palabra de Dios, realmente le honra al Señor. Con esto en mente voy a pedirles una vez más que inclinen su rostro, por favor, y vamos a orar. Padre, llegamos a este lugar. Y llegamos a este lugar porque el Espíritu Santo que mora en los creyentes nos impulsó a venir a este lugar. Y separamos, Señor, este tiempo no por iniciativa propia, sino porque el Señor prepara este tiempo para cada uno de nosotros. Y conocedores de eso, Señor, que es la soberanía suya la que está por sobre nuestra decisión, sobre nuestra conducta.
entendemos entonces que usted nos guió nuestros pasos y nos trajo con bienestar hasta este lugar. Pero en este lugar pretendemos, Señor, que la palabra suya no solamente sea información para nuestros oídos, que sea formación para nuestro entendimiento y transformación en nuestro corazón. Anhelamos, Señor, que al ser expuesta esta mañana la palabra, podamos reflexionar en ella y podamos honrarle a aquel que merece toda nuestra honra, nuestro reconocimiento, nuestra obediencia. Queremos, Señor, darle las gracias a usted, no solamente por su palabra, sino por la palabra viviente, por su Hijo Jesucristo, el cual ha permitido que nosotros podamos llamarnos a través de Él hermanos. Y como hermanos entonces disponemos nuestro corazón para escuchar su bendita palabra. Que el Espíritu Santo le hable a nuestro corazón, es nuestro anhelo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El primer pasaje que voy a usar está en Efesios 6:12. Acompáñenme, por favor. Mientras ustedes lo buscan, quizás yo voy a dar lectura, y es muy cortito, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Si usted es de las personas que toma apunte, le voy a animar entonces que tome nota de algunos aspectos acerca de este primer pasaje. En primer lugar, vamos a describir lo que significaría esta primera palabra en el versículo 2 del capítulo 6 de Efesios. Empieza con la palabra honrar. ¿Qué significa dentro de la gramática, por favor, esto? Y es importante hablar de la gramática porque cuando entendemos entonces la razón de cada palabra en la Biblia, sabemos cómo obrar de acuerdo a ella. El honrar entonces es un verbo. Y es un verbo que para los estudiosos indica que es un verbo en un presente continuo. Y en su mente que probablemente está diciendo, bueno, ¿y qué nos ayuda a saber que está en un presente continuo? Cuando un verbo está en presente continuo, significa que es una acción que debe ser repetitiva y debe ser constante. ¿A dónde quiero llegar con esto? Lo que vayamos a decir después de la palabra honrar debe ser una actitud permanentemente en nosotros. Si le aplicamos esto entonces al Día de la Madre y diríamos honrar a la madre, no debe ser entonces una acción de una vez al año. Debe ser una acción permanente, y ahí la importancia entonces de esta palabra, ¿verdad? El presente continuo, recuerden, nos va a impulsar a que esta acción es toda la vida. Desde el momento que usted tenga uso de razón hasta el día que el Señor le dé a su papá y a su mamá, esa es una acción que debe estar permanentemente en su casa. Y aun cuando usted deje la casa, no es que la acción deja de tomar efecto. Sigue usted honrando a su padre y a su madre. Esta honra entonces está muy, muy clara ahí en Efesios. Debe ser dirigida a, cuando el versículo dice honra a tú, esa expresión a tú da una dirección. ¿A quién va a honrarse? Y el versículo está diciendo, bueno, hay dos personas a quienes primeramente debemos honrar: a tu padre y a tu madre. Y no da entonces seguidamente una condición. No dice, si tu padre se ha portado bien, si ha sido responsable, si ha caminado contigo, si ha estado a tu lado, debe ser honrado. Honra a tu madre si es que se ha preocupado por ti, si te cambió los pañales, si te alimentó. No hay una condición. La honra no tiene que ver entonces con el accionar de la otra persona. Si usted todavía tiene a sus padres, es una actitud que debe tener entonces hacia ellos, independientemente de cuál haya sido su accionar. Honra a tu padre y a tu madre, y luego dice que es el primer mandamiento con promesa. La palabra primero no significa que es el primer versículo en el Decálogo. Hay 4 mandamientos por lo menos antes de este, pero sí es el primero con promesa. ¿Y cuál es
Esa promesa, bueno, lo vamos a descubrir más adelante. Solo voy a requerir un poquito de paciencia mientras describimos. El versículo en Efesios 6 está diciendo que es un mandamiento. Ahora, cuando es un mandamiento, simplemente hay dos alternativas que la persona puede hacer: cumplirlo u obviarlo. Es decir, el Señor está diciendo en el pasaje: honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento. Cuando nosotros entendemos que la palabra no es un conjunto de órdenes nada más, sino que son órdenes que traen bendición a nuestras vidas, entonces entendemos la importancia de la palabra, porque dice ahí, es un mandamiento con promesa. ¿Cuál promesa hay ahí? La vamos a ver, pero ¿qué es una promesa en primer lugar? Una promesa es un ofrecimiento de alguien hacia otra persona. ¿Y qué pasa cuando esa persona nos ofrece algo y no lo cumple? Pierde credibilidad. Cuando un padre o una madre le dice a usted: mira, te voy a llevar al parque, y le falla, el niño muy rápidamente aprende que su padre o su madre no son confiables. A diferencia de ellos, el Señor siempre cumple sus promesas, siempre cumple lo que ha prometido. Entonces, si Él dice que es un mandato con promesa, esa promesa ciertamente se va a cumplir en nosotros, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte. Y a pesar de no cumplir nuestra parte, el Señor, inclusive en algunas ocasiones, por misericordia, Él cumple la suya. Este mandamiento con promesa entonces está designado ahí en Éxodo 20:12, que le voy a pedir también que me acompañe, por favor. Éxodo 20:12, y vamos a ver los primeros versículos de este pasaje. Éxodo 20. En su mente debe venir rápidamente, creo que va a hablar de los 10 mandamientos, y eso es justamente lo que dice ahí, ¿verdad? En la Reina Valera dice los 10 mandamientos. Empieza el versículo 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y viene el primer mandato descrito aquí en Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a ir con detenimiento también entonces en este versículo, por favor. En primer lugar, está diciendo que esta honra entonces tiene una dirección específica: padre y madre. Y la palabra para significa consecuencia. ¿Por qué es que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres? Dice para 3 cosas específicas. En primer lugar, se alarguen los días. En un lenguaje sencillo y para darme a entender, significa que si usted honra a su papá y a su mamá,
va a llegar a los 80 o a los 90 o a los 100, no lo sé. Pero los largos días significa que tendrá varios años. Y luego estos varios años no son en la eternidad, porque la segunda cosa que dice, estos días serán largos, ¿en dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. A menos que a alguien no le guste llegar a la vejez, yo creo que cada uno de nosotros entonces honraríamos a nuestro padre y madre. Y estaríamos en alguna medida asegurándonos de tener algunos años en esta tierra. Estos días, dice, que Jehová tu Dios te da. Cuando pensamos en el Dios que nos ha creado, este Dios que nos ha creado no solamente nos da largos días, sino que estará con nosotros todos los días que estemos en esta tierra. Él no solamente ha dado la promesa de darnos largos días, sino también ha dado la promesa de acompañarnos mientras caminamos en esta tierra. A menos que la persona entonces tome la decisión de deshonrar a su padre o a su madre, esa persona, por cierto, probablemente, no lo dice en la Biblia y tengo que ser claro, pero probablemente muchos de los hijos que deshonran a sus padres, sus días se acortan. Sufren accidentes y se van más rápido de lo que deberían irse. De pronto llegan las noticias a los padres diciendo, su hijo sufrió un accidente y tiene que ir a reconocer el cadáver. Creo que ninguno de los padres que está presente aquí quisiera ver a su hijo en una cama inmóvil, producto de su deshonra, de su desobediencia, producto de su propia decisión de ir en contra de la voluntad de su padre, de su progenitor. Honrar a mamá, entonces, podríamos decir, en esta mañana tocando un poquito el tema de las madres, trae bendición a la vida de los hijos. ¿Cómo puede usted honrar a su mamá? Bueno, sea amable con ella. Respétela. Creo que con el pasar del tiempo, cuando las madres avanzan en la edad, no quieren recibir mayor cosa que alguien que le escuche, alguien que se siente a ellas, que esté con ellas, que se ría con ellas. Lamentablemente nosotros a veces tenemos que ver partir a nuestros padres para ir a gritar en la tumba que estamos arrepentidos de la forma como hemos vivido. No esperemos llegar a ese tiempo, por favor. Tenga gratitud con su mamá, admírela. De igual manera con su papá, porque el texto no está indicando solamente a su padre, sino dice también a su madre. Y por favor, aquí necesito yo clarificar algo que necesitamos desde el púlpito ir haciéndolo muy evidente. Es muy común escuchar a madres que crían a los hijos solos o padres que crían a los hijos solos la expresión yo soy padre y madre. Por favor, no puede ser posible esto. Dios diseñó a cada uno de nosotros con las propias capacidades para desarrollarnos como varones y como mujeres. Ninguna mujer puede ser padre y madre, ningún hombre puede ser padre y madre. A cada uno se nos dio roles diferentes, funciones diferentes, y aunque a veces por circunstancias difíciles tenemos que cumplir esa doble función, pero no llegaremos a hacerlo al 100% como es el ideal del Señor para la pareja. Honren a sus padres, honren a su mamá, caminen con ellos, especialmente cuando los años empiezan a avanzar y nuestras madres empiezan a ser más frágiles, nuestros padres empiezan a tener un paso más lento. En Deuteronomio se indica entonces claramente que el honrar no solamente es una sugerencia para las personas,
Deuteronomio 5:16, usted puede buscarlo. Una vez más va a decir: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado. La honra al padre y a la madre entonces no es opcional, es un mandato de parte de Dios. Es una orden. ¿Qué pasa entonces cuando los hijos no están honrando a sus padres? Están desobedeciendo a la palabra del Señor, por ende están desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Esta orden también tiene un propósito. Continúa el versículo diciendo que cuando los hijos entonces honran a sus padres, dice que hay algo que va a suceder. El para significa propósito, para que sean prolongados tus días. Y en este versículo en particular dice, para que te vaya bien sobre la tierra. ¿Qué significa para nosotros que nos vaya bien? ¿Qué significa para un ser humano que le vaya bien? Bueno, pueden haber varias circunstancias, ¿verdad? Dentro de ellas puede ser que tenga una vida productiva, que tenga una vida que es satisfactoria, provechosa, ¿por qué no decir próspera? Que le vaya bien no solamente significa entonces en términos financieros, sino en cada una de las circunstancias de la vida, en las relaciones con los demás, especialmente dentro de casa. ¿Qué sucede cuando hay un hijo o una hija que deshonra a sus padres, que no es obediente a sus padres? Hay tristeza en el corazón del papá y de la mamá, mayormente en el de la madre. ¿Cuántos de los hijos, sin pensarlo, cada vez que desobedecen a sus padres, entonces producen dolor? Y solamente llegamos a entender cuando entramos en el papel ¿de qué? De padres. Ahí únicamente llegamos a reconocer cuánto mal le habremos hecho al corazón de nuestra madre, de nuestro padre. Ahora, antes de seguir con el tema del honrar, debo de mencionar, mis hermanos, no se puede honrar al padre y a la madre a menos que honremos a Dios. Si una persona no tiene a Dios en su vida, no puede honrar al padre y a la madre a menos en los términos que dice la Escritura. Probablemente puede ser una persona moralmente buena, respetuoso o respetuosa con su madre y con su padre, pero el estándar de Dios va mucho más allá. Entonces no hay posibilidad de honrar, como la Escritura lo dice, a menos que el Señor esté siendo parte de su vida. Si usted es una persona entonces que no honra a Dios, menos va a honrar a sus padres. El siguiente pasaje que voy a mencionar está en Mateo 15:4 y también el mismo pasaje está en Marcos 7:10. Por favor, Mateo 15:4. Habla del castigo o la consecuencia, también se podría decir, de deshonrar al padre y a la madre. Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremediablemente. Uno pensaría que el Señor es entonces demasiado drástico, pero si vamos con cuidado, ¿qué significa maldecir al padre y a la madre? La maldición en algún sentido puede significar te aborrezco, te odio, te detesto, no quiero que estés vivo. Y sentimientos como esos surgieron en el corazón de un relato que usted le conoce como el hijo pródigo. Este hombre deshonró a su padre. Este hombre pidió la herencia antes de tiempo, y al pedir la herencia antes del tiempo, lo que le estaba diciendo es: quiero que te mueras. Hijos, tengamos cuidado con las expresiones de nuestros labios. En momentos de enojo solemos quizás pronunciar palabras como te maldigo, maldito seas, te odio porque eres mi padre, te odio porque eres mi madre.
El Señor ha descrito entonces en estos versículos y dice: el que maldiga al padre y a la madre muera irremediablemente. Quizás la misericordia del Señor se ha extendido tanto en muchos de los hijos que han deshonrado a sus padres, que pueden llegar a pensar que el Señor no habla en serio, que Él en realidad no le va a quitar la vida a ningún hijo que maldiga a su padre. Tengamos cuidado con desarrollar pensamientos como esos, porque entonces estamos desvirtuando quién realmente es Dios. No estoy diciendo, por favor, que es un Dios vengativo, pero es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios que nos ama, pero también es un Dios que reprende y castiga, y no deja de ser Dios. Esta deshonra entonces empieza en el hogar, y cuando las personas aprenden entonces a honrar a sus padres, les es más fácil honrar las autoridades, les es más fácil honrar a Dios. Pero cuando una persona no honra ni siquiera a sus padres, no va a honrar las autoridades ni va a honrar a Dios, porque esto es como un escalón a la vez. El hijo o la hija que aprende a honrar a sus padres, aprende después a honrar a las autoridades. Ahora, para que ellos lleguen a honrar, es importante la tarea de nosotros como padres, enseñarles a honrar. Parte de enseñarles a honrar a nuestros hijos, a las otras personas, es enseñarles a saludar, con cosas tan pequeñas. Enseñarles a que este lugar, si bien es cierto, es un edificio, pero no es un coliseo o no es un estadio para que ellos libremente corran por donde ellos quieren. Hay que normar, hay que enseñarles. Y eso no se le puede enseñar aquí, porque aquí es demasiado tarde. Hay que hacerlo en casa. Antes de que vengan a este lugar, decirle: mira, quiero que te comportes. Si quieres correr, hay un patio allá afuera. Honramos entonces a nuestros padres y los deshonramos cada vez que, llevados por el enojo, expresamos palabras que luego nos arrepentimos. En ocasiones hay expresiones tan fuertes de parte de nosotros o de nuestros labios que hieren profundamente a nuestra madre, a nuestro padre, y es ocasión para que nos separemos de ellos. Y la única manera de sacar eso de nosotros es tomar la decisión, como hijos de Dios, de acercarnos lo más pronto posible y pedir perdón. En el versículo de Marcos 10:19, no solamente que debemos dejar de hacer algunas cosas, sino que debemos también evitar algunas. Para honrar es preciso entonces abandonar algunas prácticas pecaminosas. Marcos 10:19 y Lucas 18:20, hablando el relato completo sobre el joven rico que se acerca a Jesús y le dice: bueno, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? El Señor le contesta y le dice en el versículo 19 de Marcos 10: ¿los mandamientos sabes? Sí lo sé. No adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces démosle la vuelta al versículo sin tratar de ser herejes, por favor. Uno honra a su padre y a su madre cuando deja de tener estas prácticas. Qué triste debe ser para el corazón de una madre y de un padre cuando ve a su hijo en adulterio, en fornicación. Debe ser doloroso cuando un hijo o una hija cometen asesinato, cuando un hijo o una hija calumnian a las personas. Ahí dice: no des falso testimonio. Qué tristeza habrá en el corazón de una madre y un padre cuando ven que sus hijos han aprendido a hacer fraude. Y esto de fraude empieza ¿dónde? A veces empieza en el salón de clases, cuando ellos no se dedican a estudiar, sino que van
a las expensas de mirar las respuestas. Global, les digo, ¿verdad? Les digo a los estudiantes, no desarrollen el síndrome de la tortuga. ¿Cuál es ese? Pasan así todo el tiempo en la clase, ¿verdad? Pero a la hora del examen, ¿saben? A veces el saber que nuestros hijos han sacado un 20 es motivo de orgullo, pero qué triste debe ser cuando ese 20 no es producto de su esfuerzo, que fue un fraude. Lamentablemente vivimos entonces en una sociedad donde todo esto ha ido en crecimiento. Usted habrá escuchado, como yo también he escuchado, personas que compran el título y están entonces en lugares del gobierno, pero no estudiaron, simplemente pasaron por la universidad, dijeron cuánto me cuesta el título y cancelaron el costo. Yo no sé cómo usted se sentiría si su hijo llegara a casa y le dijera, sabes, acabo de atropellar a una persona y tuve que huirme porque le vi que no se movió. Ha cometido asesinato. ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Va a decirle, mi hijo, bueno, vamos a tramitarte pronto una visa y te vas para los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a actuar? Si su hijo no sabe cómo honrarle, usted necesita enseñarle a honrar, porque si él no le honra a usted, no va a poder honrar a Dios. A ese punto necesitamos llegar, por favor. Si su hijo o su hija la ha deshonrado, háblele claramente que la honra es un mandato del Señor y que la persona no puede honrar a Dios. ¿A quién no ve? Si no honra a su papá y a su madre, ¿a quién ve? Un versículo más que quiero compartir con ustedes está en Mateo 19:19. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La honra y el amor van juntos. No puede haber honra con ausencia de amor, y no puede haber amor con ausencia de honra. Los dos son parte de una misma moneda. El amor y la honra van juntos. El versículo está diciendo, si esta honra a tu padre y a tu madre, le dice, amarás a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo en este caso? Los padres. Los padres. Ahora, si uno no aprende a amarse a uno mismo, es muy difícil aprender a amar a los padres. Ustedes habrán escuchado, ¿verdad? Ahora se categoriza a las personas de acuerdo a la época. Se habla de los milenios, se habla de la generación de cristal, etcétera, etcétera. Se les va dando diferentes calificativos. Usando el último, el de la generación de cristal. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos hoy en día son tan frágiles que no hay cómo llamarles la atención, porque se trauman. Y sale más caro llevarle al psicólogo. Ahora ya no hay cómo usar este psicólogo. Ya no. Esta generación ya no conoce acerca de la reprensión en casa. Situaciones entonces en donde las personas van perdiendo el sentido de honrar a sus padres. Y aunque el joven sea un cristiano o una cristiana, si no honra a sus padres, recuerde, ¿cómo puede honrar a Dios a quien no ve si no honra a sus padres a quien ve? Esta mañana quería entonces compartir con ustedes y vamos a llegar a algunas conclusiones acerca de este tema, pero la pregunta antes de llegar a las conclusiones sería, ¿ha honrado a su padre, a su madre? Si lo hizo, bueno, la recompensa viene del Señor. Tendrá largos días sobre esta tierra. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si usted ha deshonrado a su padre y a su madre y están con vida todavía,
trate de arreglar la situación pronto, hoy mismo. Una llamada telefónica, un momento de sentarse con la persona y arreglar las cosas ahora. Un cántico muy ecuatoriano, ¿verdad? En vida que me quisieras, ¿verdad? De muerto. Y hay muchas personas que tienen que llegar entonces a la tumba a desgarrarse en gritos y decir: perdóname, yo sabía que tenía que decirte. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Hoy tiene la oportunidad de salir de este lugar y llamar a su madre, llamar a su padre, ponerse a cuentas con él si esa es la situación, o de sentarse y honrarle a través del respeto, la consideración, la amabilidad, el tiempo con la persona. Vuelvo a repetir, conforme uno va avanzando en los años, no le impresiona el reloj que le regale, o la colonia que le regale, o las flores que le regale. Que tenga paciencia, que esté dispuesto a escucharme, que esté dispuesto a abrazarme mientras lloro, mientras tengo situaciones difíciles. Eso es mucho más que cualquier cosa que pueda traerme. La honra, entonces, dice a manera de conclusión, es un aspecto fundamental dentro de las relaciones con Dios y es esencial para vivir una vida cristiana plena y satisfactoria. Ahora el asunto es, ¿qué pasa si Dios no está en mi corazón? Entonces la palabra tiene que tocar su corazón y primeramente reconocer que necesita de Dios. Porque si Dios no está en su corazón, muy difícilmente usted puede honrar a alguien. Y si el Señor entonces en esta mañana empieza a tocar su corazón, no se resista, deje que el Señor entre en su vida y transforme ese corazón. Y usted empiece entonces a honrar a aquel que merece primeramente ser honrado, para luego tomar tiempo de honrar a sus padres. La Biblia nos enseña que debemos honrar a Dios por encima de todas las cosas y a las personas en función de nuestra relación con ellas. Cuando entendemos entonces que este libro que fue dado por Dios no solamente es información, sino que es la voluntad soberana de Dios para mi vida, entonces de Él debo tomar, reconocer que tiene validez para mí y luego ponerlo por obra con aquellos que están a mi lado. La honra puede mostrarse a través del amor, la gratitud, la obediencia, lo hemos dicho. No se puede honrar a Dios y al mismo tiempo deshonrar a los padres. ¿Está usted honrando a sus padres? ¿Qué hará después de salir de este lugar? Si usted solamente ha escuchado, pero la palabra no ha hecho ningún efecto en usted, entonces considérese a sí mismo y hágase esta pregunta: ¿realmente Dios está en mí? ¿La palabra realmente está en mi corazón? ¿Soy verdaderamente un hijo de Dios? Porque cuando la palabra llega a nuestros oídos y va a lo profundo de nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro, debe producirse un efecto, y ese efecto debe llevarnos entonces a una reacción. El Señor no solamente está hablándole a su mente, está hablándole a su corazón. Y en esta mañana entonces, para terminar, diríamos: ¿quiere honrar a sus padres? Honre al Señor. ¿Quiere honrar al Señor? Empiece honrando a sus padres. ¿Quiere honrar al Señor? Doblegue su corazón y dígale: Señor, entra en mi vida, sé parte de mí. Señor, usted conoce el interior de cada persona en esta mañana.